Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy y gracias por tomarse un minuto para discutir y conocer de algunos temas laborales. No quiero iniciar la exposición sin antes agradecer al taller Justemis de la Universidad Nacional Federico Villarreal. ¿Ok? Así que, bueno, hoy trataremos los principales aspectos de la suspensión perfecta de labores. Como seguramente muchos de ustedes saben, hoy se ha expedido el Decreto Supremo 11-2020, TR, ¿no? Que regula la suspensión perfecta de labores ya, digamos, establecida por el Decreto de Urgencia 38-2020. ¿Ok? Espero que se escuche bien, si no, quedo atento a sus comentarios para corregir algún inconveniente de ser el caso. ¿Qué es la suspensión perfecta de labores? Es lo primero que tenemos que preguntar. ¿Qué es la suspensión perfecta de labores? Debemos recordar que el contrato de trabajo es por definición un contrato de tracto sucesivo. Es decir, la prestación de servicio del trabajador es la regla general. Sin embargo, hay excepciones, ¿no?, que permiten justificar que el trabajador no preste sus servicios, ¿no? Digamos que tenemos razones que justifican la no prestación de servicios y que generan la obligación del trabajador, del empleador, de pagar la remuneración. No. Lo Es decir, cuando el trabajador sí no presta sus servicios, pero el empleador sí está obligado a pagar la remuneración, a eso se le llama una suspensión imperfecta de labores. ¿Ok? No hay prestación de servicio, ¿no? Pero el empleador está obligado a efectuar el pago de la remuneración. ¿Qué ejemplo se ve? Básicamente, las vacaciones, el descanso pre y postnatal, los descansos por salud, ¿no? Recordemos que los primeros 20 días son a cuenta del empleador y a partir del día 21 son subsidios, etc. Lo importante es entonces darnos cuenta que hay circunstancias que cotidianamente pueden justificar que el trabajador no preste sus servicios, ¿ok? Y esa es la regla, digamos, general, que cuando no hay prestación de servicio por parte del trabajador, por causas justificadas por la ley, el empleador pagar la remuneración. Claramente, si no hay prestación de servicios por parte del trabajador de manera injustificada, eso supondrá simplemente el no pago de la remuneración del día correspondiente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay circunstancias excepcionalísimas, ¿no?, que generan una circunstancia muy particular, ¿no? Y es que el trabajador no puede prestar sus servicios, no es que no quiera, no puede prestar sus servicios y a su vez el empleador no puede realizar sus actividades. Claro, si uno se pone a pensar, básicamente de lo que acabo de comentar, surge entonces que esta imposibilidad no puede nacer de la voluntad de las partes, es decir, el hecho que el empleador no preste sus servicios y que el trabajador no preste sus labores también, no viene marcada por la voluntad de las partes, sino generada por un evento exógeno o externo a la voluntad de las partes, ¿no? Y básicamente estos elementos exógenos o externos a la voluntad de las partes es conocido como supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor. ¿Ok? Todavía no hemos ingresado al análisis del Decreto de Urgencia 38-2020. Primero vamos con la definición. ¿Qué es la suspensión perfecta de labores? Entonces, el legislador laboral peruano, entendiendo que puede haber circunstancias excepcionalísimas que le impidan al empleador la realización normal de sus actividades y por otro lado al trabajador de prestar sus servicios, regula la suspensión perfecta de labores que supone, como les dije al inicio, que no hay pago de la remuneración, pero tampoco prestación de servicios. Y esta regulación está básicamente en el artículo 15 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y también en su reglamento, que es el Decreto Supremo 001-96-TR. Ambas normas, ¿no?, hay que interpretarlas, ¿no?, conjuntamente, ¿no?, establecen que si hay un supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor, supongamos el estado de emergencia nacional encajaría en uno de ellos, ¿no?,
o hay un acontecimiento como un cataclismo, un terremoto, un tsunami, una circunstancia así exógena a la voluntad de las partes, es evidente que ya no puede haber prestación de servicio y establece la posibilidad de que el empleador decida, y ahí sí viene ya digamos uno de los elementos característicos de la suspensión perfecta, y es que el empleador, en atención a estas circunstancias particulares de caso fortuito o de fuerza mayor, decide otorgar o decide o suspender de manera perfecta los contratos de trabajo. Esa era la regulación que tenía la suspensión perfecta de labores en el ordenamiento jurídico laboral. Luego, ¿no? Evidentemente, no hay regulación específica para un supuesto como la pandemia que estamos viviendo, y es que comienza a decretarse el estado de emergencia nacional y nos vamos dando cuenta que hay muchas empresas que probablemente no pueden realizar sus labores de manera habitual y trabajadores que tampoco pueden prestar su servicio, que son la gran mayoría. Entonces el gobierno, consciente de estas circunstancias, digamos ya casi a los 30 días en el que se había tenido vigencia el estado de emergencia nacional, expide el decreto de urgencia 38-2020, que establece y regula, ¿no?, la suspensión perfecta de labores, pero ya no específicamente por los supuestos que ya habíamos hablado de caso fortuito o de fuerza mayor, porque ya sabemos que el estado de emergencia nacional es evidentemente un caso fortuito, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta regulación, este decreto de urgencia? Lo que es regular específicamente supuestos para que los empleadores puedan sujetarse y otorgar, o mejor dicho, acogerse a la suspensión perfecta. Tenemos tres circunstancias que hoy justifican la suspensión perfecta de labores. Uno, tenemos posibilidad de que el empleador otorgue trabajo remoto. Como todos ya más o menos sabemos, las empresas pueden otorgar trabajo remoto a sus trabajadores, lo que significa que no prestan servicios en el centro de trabajo, sino en su domicilio o en el aislamiento domiciliario, ¿no?, que es su equivalente. Entonces, pero hay muchas empresas que por la naturaleza de sus labores no pueden otorgar trabajo remoto. Primer supuesto de suspensión perfecta de labores regulado en el decreto de urgencia 38-2020. El segundo supuesto es que la empresa es posibilitada de dar una licencia con goce de haber. Porque si ustedes recuerdan, ¿no?, en el decreto de urgencia, en el 026 y luego en el 029, mejor dicho, específicamente ya en el 029, sin lugar a dudas, se estableció la obligación de los empleadores de conceder una licencia con goce de haber para aquellos trabajadores que no podían realizar trabajo remoto. Y claro, la licencia con goce de haber tiene como finalidad evitar que el trabajador pierda. Sin embargo, como ustedes también seguramente ya conocen por las noticias o por lo que han revisado, la licencia con goce de haber es una licencia con goce de haber excepcionalísima, porque posteriormente la compensación del. Sin embargo, hay muchos casos en los que esta compensación es imposible de hacer para el empleador y para los trabajadores. Entonces, si eso es así, si en determinado empleador no va a ser posible la compensación de horas, ¿no?, o la compensación de labores, también es posible acudir a la suspensión perfecta de labores. Ya vamos a ver que el reglamento ha delimitado qué se debe entender por cada uno de ellos. Y finalmente, el tercer supuesto habilitante de la suspensión perfecta de labores, regulada en el decreto de urgencia 38-2020, no olvidemos, estamos hablando ya no del artículo 15 del 00397, sino del decreto de urgencia 38-2020. El tercer supuesto que puede ser alegado por aplicar la suspensión perfecta de labores es la afectación económica. Entonces, recapitulando, afectación económica, imposibilidad de otorgar trabajo remoto y no dar licencia con goce de haber. Evidentemente, la suspensión perfecta de labores puede generar, digamos,
como muchas figuras jurídicas, un uso abusivo o desatinado o, digamos, unilateral, injustificado por parte. Entonces, tanto en la suspensión perfecta de labores regulada por el artículo 15 como en la suspensión perfecta de labores regulada por el por el decreto de urgencia 38/2020, se establece la opción de un control posterior por parte de la autoridad administrativa de trabajo. Es decir, la autoridad administrativa de trabajo posteriormente, como dijimos, ¿no? El empleador decide acogerse a la suspensión perfecta de labores, notifica a los trabajadores y luego notifica a la autoridad administrativa de trabajo. Ya vamos a ver un poco el procedimiento. Si la empresa ha decidido acogerse a la suspensión perfecta de labores, posteriormente tiene la autoridad administrativa de trabajo la facultad de verificar si esta suspensión perfecta de labores se ajusta a los cánones normativos, ¿no? Es decir, básicamente, si es que la empresa no puede dar licencias con goce de haber, si no puede dar trabajo remoto o si hay una afectación económica. Supongamos que la autoridad administrativa de trabajo hace esta verificación y determina, ¿no?, que esta suspensión perfecta de labores no se ajusta a los cánones legales correspondientes, a los requisitos normativos ya previstos. La consecuencia legal, como muchos ya conocen, es básicamente que el empleador tendrá la obligación de pagar las remuneraciones a los trabajadores, aun cuando estos no hayan prestado sus servicios. Y además, todo el tiempo que no hubo prestación de servicio se considerará, ¿no?, como efectivamente elaborado. Y hay un dato importante: la suspensión perfecta de labores regulada por el artículo 15 de la Ley de Productividad tiene un plazo máximo de 90 días. En el caso de la suspensión perfecta de labores regulada por el Decreto de Urgencia 38/2020, estamos hablando de un plazo no específico, pero sí se establece que puede durar hasta 30 días de superada, ¿no?, la emergencia sanitaria, ¿no?, que es mayor o más extensa que la emergencia, el estado de emergencia nacional. Entonces, en buena cuenta, la suspensión perfecta de labores regulada por el Decreto de Urgencia 38/2020 puede durar hasta el 9 de julio de este año, ¿no? Eso es básicamente lo que tenemos hasta la fecha. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el gobierno, sobre la base de verificar de que efectivamente la suspensión perfecta de labores supone la pérdida de capacidad adquisitiva por parte del trabajador, sobre la que no, si es que el empleador decidió eh, sujetarse a la suspensión perfecta de labores, es que ha previsto algunas circunstancias que tratan de paliar estas circunstancias. Básicamente, cuatro cosas. Primero, el trabajador durante la suspensión perfecta de labores, ¿no?, los derechos y las prestaciones correspondientes por la seguridad social, básicamente por esa, teniendo las prestaciones que le son propias por esa salud. Segundo, de retirar la compensación por tiempo de servicio, no la totalidad, sino una remuneración por cada mes calendario que dure la suspensión perfecta de labores, ¿no? Y esta medida es adicional al retiro de la CTS que ya se había, ¿no?, establecido anteriormente, ¿no?, que era de los 2.400 soles. Entonces, claro, recordemos que un trabajador, grosso modo, cada año tiene aproximadamente, por cada año de servicios acumula 1.16 más o menos de CTS, o sea, un sueldo y un... Entonces, claro, si tenemos un trabajador que tiene 2 años prestando servicio, sacar 2 sueldos, ¿no? Pero si su empleador asumió, digamos, la suspensión perfecta de labores por 90 días, por lo menos para poder tener una compensación por tiempo de servicios de 3 meses, tendría por lo menos que tener 3 años de servicio. Entonces no alcanza definitivamente para todos los trabajadores que pueden estar involucrados. Otro aspecto importante es la posibilidad que se ha dado en el Decreto de Urgencia 38/2020 de que los trabajadores puedan retirar sumas adicionales de
del sistema privado de pensiones, ¿no? De las AFPs. También pueden retirar un monto adicional. Lo que sí hay es una protección, digamos, para aquellos trabajadores de las MIPES, ¿no? Y aquellos trabajadores que reciban como máximo 2.400 soles, ¿no? Entonces, estos trabajadores recibirán un subsidio, ¿no? Que es de 760 soles por parte del gobierno, ¿no? De una manera subsistir, pero como ya estamos viendo, no es aplicable para todos los trabajadores. Incluso en el reglamento que ha salido hoy, han salido unos requisitos importantes para verificar qué trabajadores pueden verse beneficiados con esta subvención económica, que es claramente un subsidio directo del Estado respecto a sus ingresos, ¿no? Así podemos resumir básicamente, ¿no? La suspensión perfecta de labores, ¿ok? Pero, como les mencionaba, ¿no? Y luego quedo atento a las preguntas que ustedes tengan. La idea es hacer una presentación muy sintética, ¿no? De la suspensión perfecta de labores y luego desarrollar algunas cosas conforme ustedes tengan unas inquietudes. Hoy se expidió el reglamento del decreto de urgencia 38-2020, que como dije al inicio de mi intervención, es el Decreto Supremo 11-2020. Este reglamento establece una serie de circunstancias, pero sobre todo las más relevantes son las siguientes. Primero, la gran pregunta que uno se hacía en el Decreto de Urgencia 38-2020 es ¿qué significa o cuándo consideramos que hay afectación económica en una empresa? Porque recuerden, ¿no? Hay tres supuestos para la suspensión perfecta de labores en el Decreto de Urgencia 38-2020 y uno era la afectación económica. Bueno, este reglamento ya nos establece, ¿no? Una, digamos, diversificación de circunstancias mediante las cuales se puede considerar que hay afectación económica. La manera en que está redactada la ley es un poco complicado, pero básicamente lo que sí quisiera explicarles es lo siguiente. Lo que corresponde hacer para determinar si una empresa tiene afectación económica es hacer la siguiente operación. Sumar la cantidad de remuneraciones. Supongamos que una empresa hoy está, digamos, rigiéndose o por la suspensión perfecta de labores. Se ha acogido a la suspensión perfecta de labores. ¿Cómo podemos saber si es que se ha acogido por afectación económica si estamos dentro de los marcos de lo legalmente previsto? La primera operación que hay que hacer es dividir la totalidad de remuneraciones entre las ventas que ha tenido la empresa, por ejemplo, en el mes de marzo de este año. O sea, el monto total de las remuneraciones entre el total de ventas de la empresa nos dará un resultado, nos dará un monto. Segunda operación que tenemos que hacer. Nuevamente, el total de las remuneraciones de los trabajadores del mismo mes, pero del año pasado, es decir, de marzo del 2019. Y lo dividiremos entre las ventas de la empresa en marzo del 2019. Y luego y nos dará otro resultado, supongamos resultado 2. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? El siguiente paso. Verificar la diferencia que hay entre el resultado 1 y el resultado 2. Si la diferencia que hay, y para eso sí tenemos que recurrir hay un anexo que se llama criterio para determinar la afectación económica. En este reglamento que les he mencionado hay unos cuadros, ¿no? Que nos establecen las diferencias, ¿no? Por ejemplo, dice, si la diferencia porcentual, en puntos porcentuales que hay entre el resultado 1 y el resultado 2 es menor, ¿no? A 6 puntos porcentuales y estamos frente a una micro y pequeña empresa, no aplicará este supuesto de suspensión perfecta. Si por el contrario la diferencia entre el resultado 1 y el resultado 2 nos da una diferencia mayor, sí aplicará la suspensión perfecta de labores. Esto de repente es un poco difícil de explicarlo en todos los supuestos, sí los animaría a que revisen este anexo, ¿no? Que está en el Decreto Supremo 11-2020
y vamos a ver una serie de circunstancias, ¿no? Que vamos a tener ratios diferenciadas, ¿no? Dependiendo de si uno es micro o pequeña empresa o si uno no es una MIPE, ¿no? Y dependiendo también si pude realizar mis labores durante el estado de emergencia nacional o no las pude hacer. Lo que sí es importante anotar, me parece, para luego pasar a las preguntas, es que este reglamento establece que si una persona jurídica, un empleador, el total de ventas del mes del que se esté hablando es cero, supongamos que el total de ventas en marzo ha sido cero, ¿no? O en abril, por ejemplo, la empresa estará habilitada para aplicar la suspensión perfecta de labores, ¿ok? Digamos que ese es un dato muy relevante, lo dice la parte final del reglamento que les he mencionado. Dice, en el caso de que las ventas del mes previo a la adopción de la medida sea igual a cero, las ventas sean igual a cero, el empleador podrá aplicar la medida. Entendemos aquí que lo que se intenta hacer es que si efectivamente una empresa, sus ventas han sido igual a cero, como muchas en este mes de abril, por ejemplo, si es procedente la aplicación de la suspensión perfecta de labores. Pero un elemento que debemos tener en consideración es que hay algo que se denomina la adopción de medidas menos gravosas. ¿Las empresas pueden recurrir a la suspensión perfecta de labores? Sí. ¿Pueden hacerlo inmediata e injustificadamente? No. Como acabamos de ver, ¿no? Y el reglamento también se encarga de eso, el empleador va a tener que acreditar, insisto, la afectación económica o la imposibilidad de otorgar trabajo remoto o la imposibilidad de dar licencias con goce de haber. Pero además de eso, un elemento que es importante, y lo recalca también el reglamento antes mencionado, es que el empleador tendrá que haber eh, intentado la adopción de medidas menos gravosas a la suspensión perfecta de labores. Cuando estamos hablando de medidas menos gravosas, ¿de qué medidas estamos hablando? Básicamente del otorgamiento de descanso vacacional adquirido y pendiente de goce. Estamos hablando de reducción de remuneración, estamos hablando de reducción de remuneración con reducción de jornada, ¿no? Eso básicamente, ¿no? Entonces, si la empresa, antes de adoptar la suspensión perfecta de labores, no tiene, digamos, como un mandato del decreto de urgencia, verificar la posibilidad de adoptar medidas menos gravosas. Insisto, el otorgamiento de vacaciones, el pactar la reducción de la remuneración, el pactar la reducción de la jornada con reducción de remuneración, ¿no? Y eso específicamente también lo regula el reglamento. Un aspecto final que es importante mencionar es que si se toma la decisión de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Establece el decreto de urgencia 038 que luego de adoptada la decisión y comunicada y registrada esta ante el Ministerio de Trabajo, la Autoridad Administrativa de Trabajo tiene 30 días para fiscalizar la veracidad, ¿no? De los hechos declarados por el empleador que justifican la suspensión perfecta de labores. Luego de la verificación por parte de la autoridad administrativa tiene 7 días para emitir la resolución correspondiente aceptando o denegando la suspensión perfecta de labores. El decreto de urgencia nos establece que si no hay un pronunciamiento en este plazo, opera lo que es conocido por muchos de ustedes, el silencio administrativo positivo. Pero este reglamento ha hecho una precisión que me parece relevante mencionar, y es que eh, si se verifica que la información presentada por el empleador, ¿no? es falsa o se comprueba un fraude por parte del empleador, pese a que haya transcurrido, ¿no? o pese a que hubiese operado el silencio administrativo positivo, podrá declararse la nulidad de este acto administrativo, ¿no? En estos dos casos, cuando haya fraude o falsedad en la declaración, ¿ok? Entonces, bueno, esto ha sido, yo sé que es algo muy conciso sobre la
suspensión perfecta de labores, pero espero que les sea de utilidad. Solamente para pasar a la ronda de preguntas, como les mencionaba, básicamente la suspensión perfecta de labores deberá ser utilizada por aquellos empleadores que hayan visto gravemente afectada su economía o que no tengan la posibilidad de realizar trabajo remoto o una licencia con goce de haber, ¿no? Y como les mencioné, el Decreto Supremo 11/2020, ¿no? Nos permite precisar aquellos aspectos que el decreto de urgencia no había dejado muy claros, como cuando entendemos que hay afectación económica o cuando entendemos que, por ejemplo, ¿no? También el reglamento establece cuándo se considera que hay imposibilidad de otorgar trabajo remoto. Nos pregunta, ¿se aplican las mismas medidas adoptadas en el marco del estado de emergencia a los practicantes? Bueno, hay algunas medidas que son que pueden ser aplicadas a los practicantes y otras que no, Edgar. Gracias por la pregunta. Si no nota la totalidad del marco normativo del estado de emergencia puede ser aplicado a los practicantes, pero digamos que, por ejemplo, la compensación de horas sí es algo que es posible de establecer a los practicantes. Estoy mirando aquí para poder ver las preguntas. Bueno, mientras van llegando más preguntas, como les mencionaba, eh, ¿qué tan factible es que la autoridad realmente fiscalice la veracidad de todas las declaraciones que vayan a presentar una empresa? Gracias, Romeli. A ver, en la realidad, si tenemos en cuenta, ¿no? Que justo lo dijo la ministra de Trabajo ayer, ¿no? Hasta la fecha, solamente 5.500 empresas se han acogido a la suspensión perfecta de labores, ¿no? No es mucho si tenemos en cuenta que estamos hablando de un universo de más de 400.000 empresas, ¿no? Tenemos hasta la fecha 5.500. De esas 5.500, más de 3.000 son MIPES, ¿no? ¿Cuántos inspectores tenemos más o menos para poder realizar la labor inspectiva a nivel nacional? Estamos hablando de no más de 700 inspectores. ¿Podrían estos 700 inspectores fiscalizar las 5.500 solicitudes que hay hasta la fecha? Cada día van a ingresar más. Definitivamente es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil, no imposible, pero es un poco difícil. Y conforme se alargue, si es que se extiende, ¿no? La cuarentena, ¿no? Si se extiende, va a ser aún más difícil porque cada día vamos a tener más solicitudes de suspensión perfecta de labores. Yo diría que va a ser una labor titánica por parte de los inspectores, pero me parece que justamente por eso es que el reglamento ha establecido la posibilidad de control posterior, ¿no? Bueno, eso ya se sabe en materia de derecho administrativo que se puede aplicar, pero ha sido importante precisarlo en el reglamento en la medida de que si hay información falsa, ¿no? O hay un fraude en la información presentada, eso no enerva que aún fuera de los 30 días que según la ley tiene la Autoridad Administrativa de Trabajo para fiscalizar, pueda declararse la nulidad del silencio administrativo positivo. Nos pregunta... Ah, bueno, claro, Ángel, gracias por la pregunta, sí. Discúlpame, pero en esta labor de síntesis eh, no he podido hablar de todo. ¿Cuál es el procedimiento? Lo primero que tiene que hacer un empleador es, bueno, ya se ha agregado esta obligación en el reglamento, es comunicar al sindicato, si lo hubiera, o a los trabajadores la adopción de esta medida de suspensión perfecta de labores. Primero. Segundo, hay que presentar una declaración jurada, ¿no? Ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. No presencialmente, porque todos sabemos que no se puede, sino a través de la mesa de partes virtual. Y además hay una especie de link, ¿no? Dentro de una plataforma dentro del Ministerio de Trabajo donde existe la posibilidad de hacer el ingreso y el registro de esta solicitud. Y ya en este ingreso, justo lo tengo aquí en la pantalla, se ingresa con la clave SOL. El empleador ingresa con la clave SOL a esta especie de sistema operativo, si lo queremos ver así, donde se registra la información correspondiente, ¿no? Entonces, como te dije, es muy sencillo, ¿no? Básicamente es
comunicación a los trabajadores o al sindicato, luego comunicación a la autoridad administrativa, registro en este registro de suspensiones perfectas de labores que tiene el ministerio, donde la información que hay que llenar no es demasiada porque jala automáticamente del PET y del PLAME, ¿no? La información, y luego con eso culmina, ¿no? Sí es evidente, ¿no?, que hay que tener mapeado, si yo estoy recurriendo a un supuesto de afectación económica, sería lo recomendable un informe técnico que sustente esta afectación económica. Aunque con el reglamento, ¿no?, ya es mucho más sencillo saber si podemos o no podemos calzar dentro del supuesto de afectación económica. Selena nos pregunta, ¿se puede aplicar la reducción de horas de jornada y reducción desde el 1 de abril o debería ser solo desde la emisión del decreto de urgencia? Bueno, en realidad, Selena, la reducción de horas y reducción salarial se ha podido siempre, ¿no? No necesariamente desde el decreto de urgencia. Lo que pasa es que como el decreto de urgencia 38/2020 regulaba la suspensión perfecta de labores, ¿no? Estableció como una de las medidas menos gravosas también esta posibilidad, pero siempre se ha podido, o sea, siempre que un empleador y un trabajador se pongan de acuerdo, pueden pactar, y sobre lo que tú preguntas, dos cosas. Una, reducción de remuneración, punto, reducción de remuneración, y la otra es reducción de remuneración, pero con reajuste de jornada. Entonces, por ejemplo, a mí me pagaban 3.000 soles por 8 horas diarias. Bueno, ya no trabajo 8, ahora trabajo 5 horas diarias. Entonces ya no ganaré 3.000, ganaré menos. Pero no gano menos trabajando en el mismo tiempo, sino gano menos trabajando menos horas, ¿no? Eso siempre se ha podido, siempre que haya pacto, ¿no? Lo que y este reglamento insiste, ¿no? El 011 nos repite de que tiene que haber acuerdo, ¿no?, para ambas figuras. Lo que sí flexibiliza, y me parece interesante mencionarlo, es que ya no habla de que para evitar la suspensión perfecta de labores los empleadores tengan que pactar el otorgamiento de vacaciones, sino que establece directamente el otorgamiento de vacaciones. Ojo. Y es algo que nosotros ya habíamos razonado anteriormente, ya habíamos previsto de que cuando la ley establecía el otorgamiento de medidas menos gravosas, estaba haciendo referencia a la posibilidad de que el empleador otorgue vacaciones, ¿no? O sea, supongamos que hoy una empresa está mal económicamente, pero no quiere recurrir a la suspensión perfecta de labores, podrá tomar como una de sus medidas otorgar vacaciones, ¿no? Con lo cual el trabajador, si bien es cierto, no podrá gozar de sus vacaciones dentro del contexto de lo que significa usualmente tener vacaciones, pero sin embargo no perderá su sueldo porque recibirá su remuneración vacacional, ¿no? Ah, bueno, acá hay una pregunta que nos hace, me parece que ya es una pregunta muy específica. Caroline, si gustas, luego la conversamos luego de la charla porque es un caso ya bien puntual, ¿no? Suena el asesoramiento en la consulta. Doctor, está muy claro, una vez registrado, claro, emite alguna resolución, claro, Ángel, como te decía, yo registro, o sea, yo simplemente adopté la decisión, comuniqué y me registré, ¿no? Y este registro tiene digamos, el contexto o la naturaleza jurídica de declaración jurada, ¿no? Bueno, es una declaración jurada. Luego, en el transcurrir de los días, ¿no?, porque imagínate, ya tienes más de 5.000 registros, ¿no? Entonces, se escogerán pues los registros de las empresas y se irá a inspeccionar o se verificará la información también, ¿no? De repente ni es necesario ir. Se verificará la información y dentro de los 30 días siguientes a que yo me registré. Dentro de los 30 días pueden hacer la verificación. Hecha la verificación, tienen 7 días para emitir la resolución, que acepta o deniega. Si me deniegan, ¿qué medios impugnatorios tiene en el procedimiento administrativo el empleador? Puede interponer una reconsideración o una apelación, ¿no? Eso también lo establece el reglamento, ¿no? Ahora vamos a ver si hay más preguntas.
Claro, claro, lo que sí te podría decir, Caroline, es que, eh, claro, si hay acuerdo de otorgamiento de vacaciones, o sea, el trabajador puede considerar todos estos días, digamos, que ha durado o viene durando el estado o la cuarentena que venimos pasando como vacaciones, ¿no? Y no como licencia. Eh, pero, como mencionaba, incluso la propia norma del el decreto de urgencia que regula la suspensión perfecta del 38/2020 y el reglamento establecen que incluso el empleador puede otorgar las vacaciones. O sea, ni siquiera se requeriría pacto, ¿no? Entonces me parece que ahí sí no habría ningún problema. Y claro, parecería que lo que están haciendo es agotar las medidas para aplicar la suspensión perfecta de labores, ¿no? Bueno, solamente hay un paréntesis, ¿no? Finalmente, la suspensión perfecta de labores evidentemente no es la mejor de las medidas, ¿no? No es una medida, creo que cualquiera de nosotros si estuviera bajo una suspensión perfecta de labores, ¿no? No va a estar tranquilo, evidentemente, pero la idea es, si esta suspensión va a evitar la pérdida del puesto de trabajo, eso es básicamente el razonamiento, la razón subyacente que hay en todas estas dos normas, es que solo se puede recurrir a esta figura, bueno, hay que hacerla, ¿no? Eso es, digamos, menos gravoso que perder el empleo, ¿no? La idea es que no se haga tampoco un uso abusivo e injustificado, ¿no? Lo cual, digamos que no tendría mucho sentido, ¿no? Porque si tú no te ajustas a ninguno de los tres supuestos que hemos manifestado, ni tampoco los puedes acreditar, la consecuencia jurídica, la contingencia que vas a tener, insisto, es que el empleador va a tener que pagar la remuneración. Entonces tendrías que pagar la remuneración de casi 87 días, ¿no? Porque en el artículo 15 de la ley de productividad son 90 días, ¿se acuerdan que les dije? Digamos, esta suspensión perfecta de labores ad hoc, establecida por el decreto de urgencia 38/2020, puede durar hasta 87 días. Entonces, eh, tendrías que pagar 87 días de remuneración sin que tus trabajadores hayan prestado servicio. Y además considerar ese tiempo como efectivamente elaborado para el cálculo de todos los beneficios laborales. Digamos que eso sería, digamos, contraproducente, ¿no? Porque finalmente va a salir la contingencia bastante elevada, ¿no? Fuera de las multas que pueden haber en el camino, ¿no? Es mucho mejor ponerse de acuerdo con los trabajadores, explicar la situación, verificar la posibilidad de una reducción, digamos, razonable de la remuneración o el otorgamiento de vacaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De ser el caso, ¿no? Y mucho va a depender también la decisión empresarial de si se extiende, ¿no? De si se extiende el estado de emergencia y la cuarentena, ¿no? Entendemos que muchos sectores productivos ya van a comenzar sus labores el día 27, ¿no? Eh, y digamos que ellos pueden lograr una rápida recuperación, pero también pensemos en aquellos giros del negocio en el que esto va a ser casi imposible, ¿no? Pensemos en bares, en cines, ¿no? Hoy que ha sido tan, digamos, mentado este tema de los cines, ¿no? ¿Quién va a ir al cine? Bueno, tendrías que ser suicida para ir al cine. ¿Quién va a ir de viaje? Nuevamente, tendrías que ser suicida para irte de viaje. ¿Quién va a hacer turismo? Nadie. Entonces, un poco la idea, ¿no? Y justamente por eso es que la norma establece que se considerará automáticamente afectación económica cuando el empleador, al solicitar la suspensión perfecta de labores, pueda verificarse de las ventas, ¿no? Del mes correspondiente, supongamos en abril. Si en abril tus ventas fueron cero, puedes acogerte a la suspensión perfecta de labores. Bueno, no, gracias a todos ustedes, nuevamente gracias al taller Justemis de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿no? Este, por la invitación, y cuando gusten, es un placer siempre conversar sobre temas laborales, así que nada, pueden visitar también mi canal de YouTube, ¿no? Dante Botton, tengo mi canal de YouTube donde eventualmente cuelgo alguna de las clases o algunas de las charlas en las que soy invitado, ¿no? Ha sido un gusto y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias.